Nuestra unidad 3 nos tocaría ver lo que es el Código Tributario Boliviano, la Ley 2492, jóvenes, que tienen la actualizada en su plataforma, que de la misma forma en la Oficina Virtual de Impuestos Internos pueden verla y pueden descargarla, todas las leyes, decretos, etcétera, que tengan que ver con tributación. Más adelante sí vamos a aprender a entrar a oficina virtual, a hacer el facilito, hacer el CIAT si nos da tiempo, ¿sí? A declarar, a hacer declaraciones juradas, etcétera. El llenado, ¿no? Y el envío de estas declaraciones. Entonces, hablemos de lo que es el ámbito de aplicación de este Código Tributario Boliviano, de la Ley 2492. En su artículo número 1 nos indica que las disposiciones de este código establecen principios, instituciones, procedimientos y normas fundamentales que van a regular el régimen jurídico del sistema tributario boliviano. Son aplicables a todos los tributos de carácter nacional, jóvenes, de carácter departamental y universitario. Es el ámbito de aplicación del presente Código Tributario, de esta Ley 2492. Podemos hablar de un ámbito espacial en su artículo número 2. Las normas tributarias, jóvenes, tienen aplicación su ámbito en el ámbito territorial sometido a la facultad normativa del órgano competente para dictarles. Sí, su ámbito espacial. Tratándose de tributos aduaneros, vamos a decir que salvo dispuesto en convenios internacionales o leyes especiales, el ámbito espacial está constituido por el territorio nacional y las áreas geográficas de territorios extranjeros, fronteras, ¿sí?, donde rige potestad la aduana. Podemos hablar de un artículo número 3 que nos habla de la vigencia de estas leyes. Las normas tributarias, jóvenes, van a regir a partir de la publicación oficial. A partir de la fecha de publicación, entonces, las normas sí rigen a partir de la publicación oficial en un medio de circulación nacional. En el caso de tasas y patentes, en medios locales de comunicación, sí, jóvenes. Cuando se trata de tributos de carácter nacional, en un medio de comunicación de circulación nacional, si es departamental, en el caso de las tasas y patentes, en medios locales, ¿sí? Podemos hablar de plazos y términos. Los plazos relativos a las normas tributarias son perentorios y se computan de la siguiente forma, jóvenes. Los plazos en meses se van a computar de fecha a fecha. Y si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente, se entiende que el plazo acaba el último día del mes. Si el plazo se fija en años, se entenderá siempre como año calendario. Todo esto vamos a ver en la parte práctica, ¿sí? Vamos a aplicarlo, van a ver que es necesaria la teoría y espero que recuerden todas las clases, ¿no? En los plazos, en días que determine este código, cuando la norma aplicable no disponga expresamente lo contrario, se entenderán siempre referidos a días hábiles administrativos, en tanto no excedan a 10 días hábiles, ¿sí? A 10 días. Bueno, pues si la norma dice 10 días, mientras sea 10 días, siempre días hábiles. Y si excede a estos 10 días, se van a computar en días corridos. Días hábiles, ¿cuáles son? Lunes a viernes, ¿verdad? Los plazos y términos comenzarán a partir del día siguiente hábil, jóvenes. Aquel que tenga lugar una notificación, si les notifican o algo a ustedes, por ejemplo, día viernes, ¿a partir de cuándo va a tener lugar? A partir del día lunes, ¿no es cierto? Si viene su lunes, primer día hábil, a partir de la notificación. En cualquier caso, cuando el término día del plazo sea inhábil, se entenderá, como les decía hace rato, siempre prorrogado al día hábil siguiente, ¿sí? Se entiende por momentos y días hábiles administrativos aquellos en los que la administración tributaria correspondiente cumple sus funciones. De lunes a viernes, en otras palabras. Podemos hablar de un artículo número 5 de las fuentes del derecho tributario, jóvenes. Son de carácter limitativo y son fuentes del derecho tributario con la siguiente prelación normativa. ¿Qué es prelación? Orden de prioridad.
¿Qué está primero? La Constitución Política del Estado, jóvenes. Todo, la Constitución es la primera, ante todo, ¿sí? Tanto en derecho laboral, derecho tributario, etcétera, siempre tenemos que regirnos primero en la Constitución Política del Estado. Estamos hablando de derecho tributario. Después, ¿qué viene? Es decir, vienen los convenios y tratados internacionales aprobados por el Poder Legislativo, ¿verdad? ¿Cuál es el Poder Legislativo? Cámara de Diputados, ¿verdad? Entre otros. Después viene el presente Código Tributario, jóvenes, como fuentes del derecho tributario. Primero siempre la Constitución, después convenios, después viene el presente Código Tributario. Posterior, las leyes. Después vienen los decretos supremos y las resoluciones supremas. Ya más adelante vamos a ir viendo cuando entremos a la 843, mediante resolución directorio número tanto, se cambió a tal cosa, tal impuesto, etcétera. Vamos a ir viendo, ¿sí? Las demás disposiciones de carácter general dictada por los órganos administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación establecidas en este código, ¿sí? Tendrá carácter supletorio este código cuando exista vacío. Cuando existe un vacío, ¿qué es carácter supletorio? ¿No es cierto? Cuando existe un vacío en los mismos, los principios generales del derecho tributario. Vamos a apoyarnos, que ya lo vimos, ¿no? En los principios generales en unidades anteriores van a tener carácter supletorio cuando exista, solo cuando exista vacío en este código. Podemos continuar hablando de lo que es el principio de legalidad o reserva de ley, el artículo número 6 del Código Tributario, que nos dice que solo la ley jóvenes, ese es el principio de legalidad, solo lo que está dictaminado por ley. Solo la ley puede crear, modificar, suprimir tributos, definir el hecho generador de una obligación tributaria, fijar la base imponible, la alícuota, el límite máximo y mínimo de la misma y designar al sujeto pasivo. Más adelante vamos a ver lo que es el sujeto pasivo, ¿no? Pero ya hemos hablado un poco, ¿no?, antes en otras unidades, ¿verdad? El sujeto pasivo es aquella persona que está obligada al pago del tributo, ¿verdad? Entonces solo la ley puede esto, ¿no? Solo por ley puedes tener una obligación tributaria, una base imponible, tiene que estar escrito en la ley. ¿Qué más? Solo la ley puede excluir hechos económicos gravables del objeto de un tributo. Es decir, por ejemplo, están exentos del IVA tales ONGs, las ONGs, unidades educativas. Solo la ley puede excluir esto, ¿sí? Solo la ley puede otorgar y suprimir extensiones, reducciones o beneficios. Solo la ley, jóvenes. Solo la ley puede condonar total o parcialmente pagos de tributos, intereses y sanciones. Han debido en esta cuarentena, quizás no muchos, la administración tributaria que ha hecho por ley, ¿no? El Estado plurinacional que hizo. Vamos a suprimir las multas por incumplimiento de deberes formales ciertos meses en la cuarentena. Solo por ley condonaron. ¿Qué más? Solo la ley puede establecer procedimientos jurisdiccionales. Solo la ley, ¿qué más puede? Tipificar ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones, ¿sí? Solo la ley, ¿qué más puede? Principio de legalidad o reserva de ley, establecer principios y preferencias para el cobro de las obligaciones tributarias, ¿sí? Vamos a ver todo eso cuando entremos a impuestos nacionales en lo que es la ley 843 y vamos a ver todo esto que tiene que decir según artículo número tanto de tal ley. ¿Qué más? Por último, solo la ley puede establecer regímenes suspensivos en materia aduanera. ¿Qué es regímenes suspensivos? Es suspensión de pago de tributos, ¿sí? A la importación o a la exportación. ¿Cuándo se da esto? Por ejemplo, quiero que haya menos importaciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a
fomentar a la empresa nacional. ¿Con qué? Con menos tributos, ¿sí? Porque van a poder importar, digamos, material o maquinaria que sí o sí se tiene que importar. Entonces voy a bajarles impuestos para estas importaciones, o en el caso de exportaciones, devoluciones impositivas, sí, los CDI, certificados de devolución impositiva. ¿Para qué? Para fomentar las exportaciones, jóvenes. Podemos hablar del artículo número 7 del gravamen arancelario, conforme lo dispuesto, jóvenes, en los acuerdos, convenios internacionales ratificados constitucionalmente al Poder Ejecutivo. ¿Cuál es el Poder Ejecutivo? El presidente, el vicepresidente y los ministros. Y jóvenes, Poder Ejecutivo. Se establecerá mediante decreto supremo. Sí, el Poder Ejecutivo, como puedo mostrarles, ¿no?, en la diapositiva. Mediante decreto supremo se establecerá la alícuota de gravamen arancelario. Mediante decreto supremo, la alícuota de un gravamen arancelario aplicable a la importación de mercancías cuando corresponda. Nosotros vemos que somos un país netamente importador. Lastimosamente nuestra producción nacional es muy baja, ¿verdad? Somos un país que compra del extranjero, ¿sí? A eso se refiere, ¿sí? El gravamen arancelario, ¿sí? Mediante el Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, va a establecer la alícuota de un gravamen arancelario aplicable a la importación de mercancías cuando corresponda los derechos de compensación. Este gravamen arancelario es el tributo aduanero, jóvenes. Y los derechos de antidumping. ¿Qué es el dumping? El dumping es una competencia desleal, es vender a bajo precio. Y podemos vernos, jóvenes, que a veces lo chino cuesta mucho más barato que lo fabricado en el mercado nacional. A eso tiene que establecerse un gravamen arancelario, ¿verdad? Un tributo aduanero para estas mercaderías. No podemos matar el mercado nacional, porque si matamos el mercado nacional tiene efecto multiplicador. No tenemos trabajo, no tenemos ingresos, ¿verdad? ¿Ingresos de qué? Para el país, ¿verdad? Para el Estado. ¿De qué vive el Estado? De los tributos. Si no hay empresas, no tenemos impuestos. Si no hay impuestos, no tenemos educación, no tenemos seguridad, no tenemos salud, ¿verdad? Todo esto se hace ¿para qué? Para bajar, para compensar el dumping. Sí, el dumping es, como ya les dije, la competencia desleal, los bajos precios. Hablemos del artículo número 8, el cual nos habla de métodos de interpretación y analogía. Entonces, ¿qué nos dice nuestro artículo 8 sobre los métodos de interpretación y analogía? Las normas tributarias, jóvenes, se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos en derecho. ¿Qué dice eso? Que pudiéndose llegar a resultados extensivos o restrictivos de los términos contenidos en aquellos métodos del derecho, en exenciones tributarias serán interpretadas de acuerdo al método literal. Podemos hablar de que cuando la norma relativa al hecho generador se refiere a situaciones definidas por otras ramas jurídicas, la interpretación deberá asignar el significado que más se adapte a la realidad económica. Ya vamos a hablar lo que es hecho generador, ¿sí? O sea, ya les dije en algunas clases, en el impuesto a las transacciones, jóvenes, ¿a qué se paga? A las ventas, ¿verdad? ¿Cuál es mi hecho generador? Ese ingreso por esa venta, ¿verdad? Ese es el hecho generador en el caso del impuesto a las transacciones, que lo vamos a ver más adelante, impuesto por impuesto, no los hechos generadores. La analogía será admitida para llenar vacíos legales. Sí, jóvenes. Continuemos con el artículo número 9. Hablemos de lo que son los tributos, que ya desde contabilidad 1 obtenían la unidad, ¿verdad?, de tributos a grandes rasgos. ¿Qué son los tributos según el artículo número 9? Son obligaciones en dinero que el Estado, ¿verdad?, en ejercicio de su poder de imperio, impone con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Eso ustedes ya lo deben saber, ¿no? Muy de memoria.
que hablando de eso, trabajitos todavía no les he dado, ya lo estaré preparando, ¿sí? En el transcurso de estos días. Entonces, los tributos son obligaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, impone, ¿verdad? ¿Con el objeto de qué? De obtener recursos, ya les había dicho, ¿no? El Estado es como una casa, donde aporta mamá, papá, hijos, etcétera, ¿no es cierto? Y esa casa tiene gastos, y si no hay aportes, ¿con qué vas a sostener los gastos? ¿Estamos de acuerdo entonces, no? Los tributos se clasifican en impuestos, en tasas y contribuciones especiales, jóvenes, y las patentes municipales, que son las establecidas conforme a lo previsto a la Constitución Política del Estado, cuyo hecho generador de una patente municipal, ¿cuál va a ser? El uso o aprovechamiento de bienes de dominio público. Un ejemplito de patente municipal, a ver, jóvenes, podemos decir la publicidad y propaganda, esas que ven en la calle, en las avenidas, ¿no es cierto? Esos letreros altos de publicidad, o en las casas, ¿no es cierto? En las veredas, si tú sales con un letrero de X por X metros, tienes que pagar una patente municipal. O aquellas que en las ferias vecinales, ¿verdad? Las comerciantes que pagan, esos son las patentes municipales. Que es cuál sería el hecho generador, el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público, ¿verdad? Podemos hablar en lo que es un impuesto, es un tributo, ¿verdad? Dentro de la clasificación, nuestro artículo número 10 nos dirá entonces que el impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista por ley, lo que les decía, ¿no? Solo la ley puede. ¿Qué puede la ley? Decir cuál es un hecho generador, imponer un tributo, ¿sí? Entonces el impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista por ley, independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. Todo esto vamos a ver cuando ingresemos a lo que es la ley 843, vamos a ver los impuestos nacionales, el IVA, cuál es su hecho generador, pero ese hecho generador tiene que estar una situación prevista por ley. La ley tiene que estar indicando, ¿sí? ¿Cuál es el hecho generador? Podemos hablar de lo que es la tasa en nuestro artículo número 11. Las tasas, jóvenes, son tributos cuyo hecho generador consiste en la prestación de servicios o la realización de actividades sujetas a normas de derecho público, ¿sí? Dichos servicios y actividades tienen que ser de solicitud y recepción obligatoria. Entonces, como les decía antes, ¿no es cierto? En otras palabras, se entiende por tasa al tributo dinerario, en dinero, que se paga como producto de prestación de servicios estatales. Servicios básicos, generales y necesarios, jóvenes. En Bolivia la tasa es diferenciada, es decir, esto, vean bien, cada usuario del servicio paga conforme al consumo que realiza y al nivel de sus ingresos. Por ejemplo, el alumbrado público y el aseo urbano. En el alumbrado público y el aseo urbano, ¿dónde se paga? En tu factura de energía eléctrica, ¿verdad? Muchos han debido ver alguna vez una factura de energía eléctrica. En la parte de abajo dice, ¿no es cierto? Tasa, alumbrado y aseo, ¿verdad? Eso es una tasa, joven. ¿Y por qué dice diferenciada? Porque si tú consumes más luz, vas a pagar más por la tasa de alumbrado público y por el aseo urbano. Si tú consumes menos, vas a pagar menos. A eso se refiere una tasa, jóvenes. Veamos el artículo número 12. Ahora seguimos con la clasificación de tributos. ¿Qué es una contribución especial? Una contribución especial, jóvenes, es tributo también dinerario que el contribuyente debe pagar para fines específicos y determinados. Generalmente se da en obras de infraestructura, ¿sí? Permiten estas contribuciones especiales la realización de obras públicas, el mejoramiento de ciertos servicios públicos. Las contribuciones de mejoras van a permitir al Estado realizar obras públicas. En muchos casos, las obras públicas que se realizan, jóvenes, se traducen en mejoramiento de determinados servicios públicos. Un ejemplito claro: las obras de desagües, cloacales, el asfalto de una calle, el microriego. En tu barrio, ¿verdad? Si se va a asfaltar tu calle, ¿qué va a pasar?
va a mejorar, va a subir el precio de tu bien inmueble, ¿sí o no? De tu casa. Va a haber un microriego, desagües, van a crear alcantarillados, etcétera. Son contribuciones especiales, esos son tributos, pero que van a mejorar aquí a nosotros, ¿no? A tu barrio. Y desde ya va a mejorar el precio de tu bien inmueble, ¿verdad? Una zona asfaltada,